Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Me acordaba de Isaías cuando en el templo tuvo una visión de la gloria de Dios, y la expresión de Isaías cuando pasó eso dijo: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque han visto mis ojos la gloria del Señor. Recién decíamos, justamente cantando, que el poder de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Yo voy a pedir que por favor estemos quietos ahora, porque quiero compartir una palabra, hermanos. Quiero terminar de hacer este comentario y después voy a entrar en la palabra, porque quiero decirle que he peleado toda la semana. Virginia es testigo de eso, tratando de meterme primero yo en la palabra que voy a compartir. Pero quiero decir, cada expresión, cada palabra que mencionamos en las canciones que cantamos me hace pensar. Porque me ubico, esta es una ubicación en el Espíritu, ante el trono de Dios, y me pregunto, ¿qué dirá Dios cuando estamos cantando y estamos haciendo afirmaciones tremendas surgidas de la palabra de Dios y de las convicciones de fe que tenemos? Más allá de que también me pongo a pensar cómo hará Dios para escuchar a todo el mundo que está cantando a la misma hora y diciéndole distintas cosas, pero bueno, esa es cuestión de la grandeza y los misterios de Dios. Pero estoy diciendo esto, ahora enseguida les voy a dar el título de mi reflexión de hoy. Pero estoy diciendo esto porque quiero esta mañana que pensemos juntos en que Dios es más grande de lo que nosotros habitualmente suponemos. Pero fundamentalmente, y aquí es donde está el énfasis que voy a poner, el proyecto de Dios en la tierra a través de la iglesia supera todo lo que nosotros podemos entender. A ver, doy gracias a Dios por el culto, doy gracias a Dios por cada iglesia, doy gracias a Dios por la respuesta de Dios a cada una de nuestras oraciones. No voy a poner en discusión eso es evidente. Pero quisiera en esta mañana, en este mes que hablamos dentro del ámbito del favor de Dios, que hablamos de prepararnos, creo que como parte de la preparación que Dios quiere darnos es ayudarnos a ampliar nuestra mirada del proyecto que Él tiene en la tierra a través de la iglesia. Y no es algo que vamos a inaugurar hoy, es algo que está en la palabra. Cuando yo miro el libro de Efesios, voy a hacer la primera declaración importante que tengo que decirles. Cuando predicó Marcela acerca de preparados para la batalla, y terminó, y le dije: Marcela, la verdad, tomé nota de todos tus puntos y me bendijo, me inspiró tu palabra. Y ella me dijo: José, yo sentí mientras estaba predicando que es necesario volver a hablar del libro de Pablo a los Efesios. Y me metió una chispita, me encendió un fueguito que traté de ver si estaba enfocado en la dirección que Dios quiere, y no voy a hablar de todo el libro de Efesios, pero tuve que caer ahí, pero Marcela me dijo: es necesario. Y entonces cuando miro el libro de Efesios, me acuerdo del pastor Jorge Imitián, que escribió un libro, un estudio de todo el libro de Efesios, que lo tituló El Proyecto del Eterno. Tremendo libro. Tremendo libro, porque lo que Imitián hace en ese libro es basado en el libro de Efesios, es mostrar todo el proyecto de Dios. Todo el proyecto de Dios. La mirada cósmica de Dios hace que Él sueñe y proyecte y nos revele a través de ese libro lo que es su plan redentor para toda la tierra.
Entonces, en esta mañana quisiera ir paso a paso, desgranando un poquitito esto, porque quiero decirles que una vez más volví a repasar cuál es nuestra misión y nuestra visión como ministerio. No sé cuántos saben esto, pero tendríamos que saberlo todos y tendríamos que poder repetirlo sin ningún tipo de dificultades. Pero hace un tiempo atrás trabajamos en este tema y terminamos definiendo que nuestra misión en el mundo es transformar generaciones. Y decimos que la visión que parte a partir de esa misión es ser referentes en la transformación de personas y la sociedad toda, viviendo y mostrando el amor de Jesús en todo ámbito. Cuando nosotros expresamos esto, posiblemente tenemos en mente cómo llegaremos a la gente. Aquí lo tengo a los promotores del evangelismo urbano, y evidentemente cuando hablamos de transformar personas, estamos hablando del evangelismo personal y de que las personas conozcan a Cristo de manera personal. Pero en la definición amplia de lo que nosotros encontramos en la Biblia, y especialmente en el libro de Efesios, es que Dios está incorporando gente a su pueblo para que su pueblo manifieste algo más que la salvación personal de las personas, sino que la iglesia pueda expresar la forma de vida del cielo manifestada en la tierra, haciendo que de esta manera el gobierno de Dios se manifieste en esta tierra. Hola, ¿están acá? Me estoy desordenando un poquito, pero no importa. Miren, creí que a mí solo me pasaba esto con la tablet. El otro domingo fue Hugo el que dijo, si la tablet quiere. Entonces, nosotros estamos metidos en este tema de la preparación. Y la verdad que para poder introducir el mensaje de hoy, me tuve que retrotraer a todo lo que hemos escuchado este mes. Yo dije, no sé si lo expresé, pero lo quiero expresar ahora. Cuando esté terminando el sermón, en esta mañana, quiero hacer un acto de acción de gracias por lo que Dios nos ha dado como iglesia. Pero quiero llamar su atención sobre esto. Si usted no se ha tomado el trabajo, si no estuvieron cuando predicó Marcelo Crema, si no estuvieron cuando predicó Marcela, si no estuvieron el domingo pasado cuando predicó Hugo, por favor, tómense el trabajo de meterse en YouTube y busquen la palabra y escuchen cada una de estas cosas. Cuando yo escuché cada una de estas palabras y los puntos que desarrollaron, o como le llaman ahora, los tips, los tips de cada uno, dije, Dios mío, ¿de qué me disfrazo para predicar este domingo? Si estos tipos me han dejado picando una pelota y una formación integral a través de cada una de las cosas que manifestaron. A Marcelo se le ocurre decir que en donde hay un propósito, eso implica una gran responsabilidad. Cuando Marcela predica, habla de que tenemos que prepararnos para la batalla. El domingo pasado Hugo nos dice que tenemos que estar preparados y listos. Y nos llenaron la cabeza de palabra. Y yo dije, gloria a Dios. Lo dije yo, nadie más. ¿O alguien lo quiere decir? Entonces, cambié el orden. Primero predicó Marcelo, después predicó Marcela, después predicó Hugo. Pero yo cambié el orden porque me importa, a partir de lo que me propuso Marcela, tomar un tiempito para pensar en algunas cosas importantes que se desprenden del texto base que ella tomó para su mensaje. Marcela se basó fundamentalmente en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 20, donde la palabra de Dios dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios con que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos los pies con la coraza de justicia, los calzados con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por favor, subraye la palabra misterio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es interesante. Quiero decirles que mucho de lo que yo estudié del libro de Efesios surge de las dudas que me han generado algunos que hablan la palabra de Dios. Yo no tengo ninguna duda de que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, pero con lo que tengo cierto conflicto, y voy a tratar de aclararlo en esta mañana, es que cuando el diablo ataca, cuando el diablo acecha a cualquiera de nosotros en lo personal, en lo familiar, en las finanzas, en la enfermedad, etcétera, etcétera, nosotros hacemos referencia a ese texto diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y yo quiero justamente ahí detenerme un poquitito, porque nosotros sí tenemos lucha. No la tenemos contra carne y sangre, pero no la tenemos con principados y potestades. Nosotros tenemos luchas enfrentándonos, o el diablo nos quiere enfrentar con demonios de bajo rango, no con principados y potestades. Y en esto tengo que decir que mucha de la gente que enseña sobre guerra espiritual y demonología tendrían que revisar su doctrina en muchos casos para hacerle notar y saber a la iglesia que no es lo mismo un principado, una potestad, que los demonios de bajo rango, que son aquellos que Jesús en su ministerio echó fuera, y aquellos que los mismos discípulos de Jesús, cuando se enfrentaban con un enfermo, con un endemoniado, lo echaban fuera, más allá de ejemplos como el del endemoniado de Gadareno, que dice que eran legiones, pero eran legiones de demonios, no de principados y potestades. Si yo quiero en esta mañana, los efectos de que usted se ubique bien en este mes donde estamos preparándonos, para que usted sepa qué son los principados, qué son las potestades y cómo se enfrentan a estos bicharracos del infierno. Porque además, yo le prometo que no me voy a ajustar a ese reloj, porque recién estoy en la introducción. Ahí dice, como decía Felipe el otro día, me quedan 17 minutos. No llego ni al título. ¿Cuántos estarían dispuestos a quedarse un ratito más? Muy bien. Además, en ese texto donde dice que no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etc., dice que ocurre en las regiones celestes. No ocurre en tu casa, no ocurre en el templo, no ocurre en la calle. Ocurre la lucha, la confrontación que tenemos allí en las regiones celestes, dice Pablo. Por lo tanto, acá tengo que retroceder un poquitito para volver a meterme en todo el libro de Efesios. Y quiero decirles que si el libro de Efesios le muestra a la iglesia el proyecto de Dios en su plenitud, de lo que Dios quiere hacer en la tierra por medio de la iglesia, aquí tenemos que entender que esta lucha a la que se hace referencia en este texto no es con personas de manera individual. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia como cuerpo de Cristo es la que es acechada por el diablo a los efectos de desenfocarla en el plan y en el proyecto eterno de Dios.
Así que nunca más te pongas a reprender principados y potestades. En todo caso, si tenés que reprender a algún demonio mentiroso, como nos ha pasado en el culto, ese demonio de adormecimiento de la mente de la gente para que la gente no escuche, de distracción, de enfermedad. Bien, reprender el demonio en el nombre de Jesús. Los principados y las potestades no se los reprende a los gritos desaforados en el nombre de Jesús. Los principados y potestades se los saca de las regiones celestes donde están instalados sobre pueblos y naciones con estrategias superiores a las de ellos. ¿Y dónde están esas estrategias? Reveladas en la palabra de Dios. Enseguida hablamos de eso. Mes de preparación, nos estamos preparando. Entonces, si usted se está preparando, por favor, inquiéteme cuando termine el culto y dígame: pastor, por favor, quiero aprender más de esto. Vivimos en una época complicada donde la iglesia tiene un protagonismo magnífico, pero no solo para llenar templos, sino para afectar sobre pueblos, naciones y reinos, manifestando el gobierno de Dios con la forma de vida de la iglesia detallada en la Biblia. Y como le dije a alguien el otro día, no estoy caliente predicando caliente, estoy efusivo, porque quiero que usted lo escuche y lo entienda. Yo sé que va a venir alguien acá cuando termine de predicar y va a haber gente que no te entendió porque recién están llegando a la iglesia, no te entienden. Mejor, porque no vienen con la mente contaminada, vienen con la mente libre para enterarse la verdad desde el principio. Regiones celestes. La palabra griega que se traduce como regiones celestes, lugares celestiales, que es la misma, es la palabra griega epouranios. La palabra, nadie se mete. Cuando usted dice que son los lugares celestiales, nadie te sabe decir que son los lugares celestiales. Pero la Biblia dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice la Biblia que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dice la palabra de Dios que la iglesia tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lógicamente es en los lugares celestiales donde tenemos lucha no con carne y sangre, sino con principados y potestades en las regiones celestes. Entonces nos tenemos que enterar qué son las regiones celestes. Epouranios significa lugares espirituales, porque quiero decirles que este es un problema aún para los traductores. Miren, el diccionario bíblico Strong, si alguno lo quiere conseguir, es un material extraordinario. El diccionario bíblico Strong te pone palabra por palabra de la Biblia su significado, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en el hebreo y en el griego. Es interesante que el diccionario bíblico Strong, porque, por ejemplo, vos buscas la palabra amor y vos vas allí y tiene un numerito, el numerito de Strong. Y al lado del numerito te aparece la palabra en griego. Y al lado de la palabra griego te aparece la palabra transliterada en español y después te aparece el significado. Strong, con todo lo delicado que es y tan detallista que es, cuando se habla de los lugares celestiales, no tiene ni el número, ni la traducción, ni lo que significa. Usted no se imagina todo lo que tuve que trabajar para entender qué significa epouranios. Y pude llegar a la conclusión, después de haber leído bastante, que la palabra lugares celestiales significa lugares espirituales arriba, entre paréntesis, un ámbito sobrenatural o donde se expresa la sobrenaturalidad. Ahora, yo me tengo que enterar de eso, porque la Biblia dice que yo fui bendecido allí. Dice que estoy con Cristo allí. Dice que tengo que hacer un trabajo como iglesia allí.
Y dice que la lucha se desarrolla ahí, entonces me tengo que enterar. Cuando Marcela hace referencia a esto, pone 4 o 5 tips, 6, diciendo que de esta manera Dios nos llama a alistarnos, a prepararnos, a entenderlo. Segundo, Dios nos llama a estar fortalecidos justamente frente a esa lucha. No me gusta la palabra porque después tengo que explicarle lo que quiero decir con esto. Dice que tenemos que ser conscientes de que esta batalla se desarrolla en el ámbito espiritual. Marcela siguió diciendo, Dios nos ordena a los efectos de estar equipados, ponernos toda la armadura de Dios. Y entonces ella hizo referencia, ahora quiero hacer mención de esto, que debemos conocer cada una de las partes de esa armadura. Y lo que tengo para decir al respecto es que, como para destacar de manera especial, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el yelmo no son armas de guerra para atacar al enemigo, sino que son instrumentos de defensa para resistir las acechanzas del diablo. Yo dice, pero pastor, no tenemos ninguna cosita para pelear nosotros. Sí, el único instrumento que forma parte de la armadura de Dios para que nosotros podamos ir contra el diablo es la espada del Espíritu. Según Pablo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Por eso cuando Hugo el domingo pasado hablaba de la importancia de la palabra de Dios y lo enfatizó y lo dijo y lo afirmó 1, 2, 3, 10 veces, dije amén, porque el que no tiene palabra no tiene espada. No te tiene que alcanzar con lo que te predica el domingo el pastor. Tenés que meterte a leer la palabra, saber por la palabra quién es Dios, saber por la palabra qué es la iglesia, saber por la palabra quiénes son estos bicharracos del infierno contra los que nosotros no tenemos que pelear, sino nos tenemos que mantener firmes. ¿Por qué es necesario entender esto que estamos diciendo? Porque en el texto de Efesios 6, del 10 al 20, nunca se nos invita a declararle la guerra al diablo. Yo cuando escucho gente orando, diciéndole, declaramos la guerra al diablo, digo, Dios mío, yo no participo, no le puedo decir amén a esa oración. Jamás en la Biblia encuentro algo que indica que yo le tengo que declarar la guerra al diablo. Lo que la Biblia dice, y Pablo dice aquí, es que el que nos quiere, el que nos acecha para meternos en guerra es el diablo. Porque acá dice que tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Es decir, en conclusión, el diablo es quien quiere meternos en guerra. Por favor, esto es preparación, entérese de eso. Miren, hermano, esto no lo tengo escrito ahí, pero lo voy a decir igual. A veces escucho a la gente hablando tanto de los ataques del diablo. En todo ven demonios. El otro día alguien nos dijo, no compres tortas fritas de las que te venden en la calle porque esas están consagradas al diablo. Yo le mandé una reprendida y me la morfé. Cuando pasan esas cosas, tengo la sensación de que le damos tal entidad al diablo que está casi a nivel de Dios. Lo mismo que si vos le decís esto a los que oran de esa manera, te van a decir, no, Dios es importante. ¿Y por qué habla tanto del diablo? Habla un poco más de Dios.
Es decir, esta es una cuestión de posición. ¿Dónde estás parado para estar resistiendo y firme en la fe? Es una cuestión de posición, es resistir y estar firmes. Esto hace que el diablo se sienta vencido. Yo creo que hay momentos cuando el diablo encuentra una iglesia bien parada, resistiendo en la fe. Yo creo que el diablo dice, a esto no hay con qué darle, mejor me voy. Y van los principados de la potestad y le presentan el informe y le dicen, no, con esto, mandanos a otro lado, porque acá... Y no estoy hablando de la iglesia, acércate a la vida. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en una ciudad, en un pueblo, en una nación. Por eso es que soy un fanático de la unidad de la iglesia. Enseñanza. Una iglesia que se pone la armadura y se mantiene firme en Dios, nunca será vencida por el diablo, porque Jesús ya lo venció a él. ¿Cuánto amén hay esta mañana? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, hermano, asegúrate de tener toda la armadura. Pero pastor, dijo usted que la armadura la tiene que tener la iglesia. Claro, pero ¿sabe cómo tiene la armadura la iglesia? Cuando cada uno se pone la armadura. La armadura está diseñada por Dios. No me va a engañar Diablo inmundo con la tablet. La armadura está diseñada por Dios con su mirada puesta en su proyecto, no en cuánto sabemos nosotros de demonio. El libro de Efesios es una descripción detallada del proyecto cósmico de Dios. Ya les mencioné que el pastor Emitian escribió ese libro, El Proyecto de Eterno. Su grandeza, la grandeza de Dios, hace que Él pueda. Porque esta mañana tengo el pensamiento, digo, capaz que cuando yo hablo del proyecto grande de Dios, alguno puede llegar a pensar, entonces quiere decir que no puedo orar por lo pequeño. No, la cosa que me impresiona de Dios es que Él puede atender lo más pequeñito sin olvidarse de lo más grande. Y nosotros muchas veces nos pasamos el tema enfocado en lo pequeño, en lo doméstico, en lo que nos preocupa acá. Cuando yo me doy cuenta, cuando simplemente me viene a la mente una canción que decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración si no está reconciliado. Y digo, la flauta, si nosotros no tenemos la capacidad en el Espíritu y por la palabra de reconciliarnos, ¿qué vamos a entender el proyecto eterno de Dios? Pero su grandeza atiende lo pequeño, lo doméstico, y también nos presenta un proyecto de dimensiones increíbles a simple vista. Por eso Pablo va a terminar diciendo, a mí que soy el más pequeño, Efesios 3:10, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Escuche lo que dice acá. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y sigue diciendo, y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido por siglos en Dios. Estamos hablando de un misterio que Pablo ya lo reveló en la carta a los Efesios, porque Dios se lo reveló a él para que nos lo muestre a nosotros. En su grandeza, Él ha dispuesto a concretar ese proyecto a través de su iglesia. Dios quiere que tengamos, a ver, lo voy a poner en versión popular. Dios quiere que tengamos muy buenos cultos, que tengamos mucha gente en los templos. No tengo ninguna duda. Lo que creo que Dios ya no discute esas cosas. Que tengamos un buen culto, pero sobre todo Dios quiere que como parte de la preparación lleguemos a ver la plenitud de su proyecto.
Así como lo digo, me acuerdo de Daniel González que te remarca las palabras que quiere de esa manera. Entonces quiero dedicar un tiempo a conocer algo del enemigo. Por la palabra de Dios sabemos que desde el día en que recibimos el Espíritu Santo, Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, Hechos capítulo 1 y otros textos más que podríamos mencionar como 1 Corintios capítulo 12, fuimos investidos, dice esta palabra, de poder y autoridad, especialmente contra las fuerzas del mal. También en la palabra de Dios tenemos testimonio tanto de los ministerios de Jesús como en el de los apóstoles, de cómo muchas personas fueron liberadas de espíritus inmundos cuando en el nombre de Jesús se dio la orden a los demonios de dejar a las personas que estaban poseídas. Esa práctica de expulsar demonios es para ser usada frente a personas poseídas, atrapadas por demonios comunes, y si lo hacemos bien, veremos liberación tanto de personas como de determinados ambientes. Espíritus de distracción, de adormecimiento, otros que actúan en ámbitos pequeños para que las personas estén desatentas, desenfocadas cuando se está dando una palabra fuerte de parte de Dios. Ahora bien, cuando se trata de principados y potestades, la estrategia para que estos no afecten o no nos afecten no es la misma. Está revelado en la Biblia, no se me ocurrió nada nuevo a mí. La autoridad que hemos recibido del Espíritu Santo es la misma y no cambia, pero para resistir las acechanzas de principados y potestades, la estrategia es estar vestidos y equipados con toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Hay algún militar acá? ¿Dónde anda Miguel Canto por ahí? Se me escondió. Che, no te escondas. ¿Qué significa estar firme? Estar firme, ¿no? A ver, ¿cómo es la posición? ¿Te podés mover de ahí? Sí, no. Sin una orden, ¿te podés mover? No. Pero ¿sabe por qué está en la batalla firme? Porque las 5 primeras partes de la armadura son un equipamiento especialmente diseñado para protegernos. Entonces, estar firmes con toda la armadura de Dios no te hace vulnerable, te hace protegido por Dios. Por supuesto, hay otras cosas más que también voy a mencionar. Voy a tratar de ser prudente con el tiempo, pero por favor tomen un poquito más de tiempo hoy. Cuando predicaron Hugo, Marcela, no miraron el reloj. Tengo todo cronometrado. Felipe, el otro domingo donde predicó acá, fíjense qué predicadores que tenemos. Felipe acá habló de detalles de la Biblia. Y nos trajo una palabra que nos reventó la cabeza. Eso sí, él miraba el reloj y decía, me quedan 3 segundos. Y a los 3 segundos dijo, terminé. Pues yo no le prometo lo mismo. Ahora, ¿quiénes son estos bicharracos? La palabra principados viene de la palabra griega argé. La palabra argé que se utiliza para principados es la misma que se utiliza, ustedes ya me han escuchado decir esto, pero estoy repasando por pedido de Marcela. Es la misma que se usa en el Evangelio de Juan cuando la palabra dice, en el principio era la palabra. En el griego se dice así, en argé ho logos. Eso significa, en el principio era la palabra. La misma palabra argé que se utiliza en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, es la misma palabra que Pablo va a usar para hablar de principados. Porque principados significa jefe en varias aplicaciones referido al rango que ocupa, es decir, un principado es el que va adelante, es un arquitecto que diseña y establece sus diseños.
En el caso de los principados, lo que hacen es, como arquitectos del mal, diseñar planes de mal. Ejemplo, ideología de género. Y usted deduzca todo lo otro que estamos viviendo acá. Identidad de género. Que te quieren convencer de que un hombre que nació con todo lo que instrumento que tiene un hombre, de pronto puede ser mujer. Eso es un diseño satánico, elaborado por un principado y llevado a las naciones, puesto sobre los aires de las naciones. ¿Y sabe por dónde entra? Por los gobiernos de las naciones, para llegar a difundirlo. Y nosotros como iglesia estamos puestos por Dios para resistir. Esta es una acechanza diabólica. Entonces la iglesia está para resistir y no ser vencido por esas estrategias, sino que, como enseña la palabra de Dios, ahora lo vamos a ver, son 5 estrategias que están reveladas por Pablo en Efesios. Nosotros mantengamos el diseño bíblico de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de lo que es una familia. Para eso necesitamos toda la armadura de Dios. Y conste que digo toda la armadura de Dios, no una partecita. No se trata de un demonio pequeño ni de un montón de demonios. Es un estratega de maldad. Es un diseñador de los planes perversos del infierno. La palabra potestad, por otro lado, es la palabra griega exausía. Esta palabra, en el contexto de Efesios, donde Pablo la usa, hace referencia, escuche esto es un principado, por eso que nos echa a los gritos. Un principado es un magistrado sobrehumano con una maestría y una influencia que le ha sido delegada por el infierno. ¿Cuánto quieren que siga? Sí, o sea, me falta un rato. Una potestad es un magistrado sobrehumano, esto con una característica sobrenatural, no la sobrenaturalidad de Dios, por supuesto, con una maestría y una influencia que le ha sido delegada desde el infierno. Ahora, otra confusión que yo escucho cuando la gente habla de este texto de Efesios 6:12, donde dice que tenemos lucha contra no tenemos lucha contra sangre y carne, y mencionan 4 entidades espirituales: principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. No se confunda. Solamente hay principados y potestades. La palabra huestes, me puse a estudiarla en el griego. La palabra griega, de donde se viene la palabra hueste, es la palabra stratía, que significa ejército acampando a semejanza de un campamento. Es decir, la palabra hueste allí está hablando de un ejército de principados y potestades. Está describiendo que estos son muchos. Y la palabra gobernador en el griego, fíjese qué interesante la palabra gobernador en el griego, es la palabra cosmokratos. ¿Escuchó alguna vez la palabra kratos? Cuando usted habla de democracia, demos pueblo, kratos, autoridad. ¿Escuchó alguna vez la palabra cosmos? Sí, mundo. Ajá. Y la palabra gobernador, que se traduce como gobernador aquí en el griego, aquí es la palabra cosmokratos, es una palabra compuesta, es una palabra combinada, que significa puesto en el mundo para gobernar. Mirá si un principado y una potestad se va a poner a atender los gritos desaforados de un cristiano: principado de no sé cuánto, te va de acá. Te miran como diciendo: ¿qué le pasará al pobre tipo ese? Lo que debemos entender entonces es que la palabra principado junto con la palabra potestad hacen referencia a huestes, hablando de cantidad, ejército acampando para acechar, que están como jefes y magistrados de una jurisdicción con competencia para gobernar, desplegando todo el arsenal de maldad. La palabra maldad en el griego es la palabra ponería, que significa depravación, malicia y perversidad.
Yo sé que estoy tirando muchos conceptos. A mí me van a acusar hoy cuando termine de decir tiraste muchos conceptos, la gente no se va a acordar de todo. Muy bien, para eso está el YouTube. Se mete y lo empieza a escuchar de vuelta. Y si tengo que hacer un curso, lo hago, hermano. Pero usted tiene que entender esto. Estamos en el mes de preparación. Por favor, toca a alguno que está al lado y decirle, nos estamos preparando. Gracias por su quietud y falta de acción. Tocalo, que se despierte. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la lucha es de la iglesia. A ver, una iglesia, no un grupito de cristianos en el centro de la plaza de Cipolletti reprendiendo principados. No te va a pasar nada, ni vas a hacerle nada. Lo que Pablo está diciendo es que la lucha es de la iglesia contra principados y potestades, que son los que gobiernan las tinieblas, instalando y afectando precisamente todos los ámbitos donde la iglesia tiene que estar para manifestar el gobierno de Dios. No dejemos de manifestar el gobierno de Dios, pero estemos atentos a lo que está diciendo Pablo, porque en tanto empecemos a llevar el proyecto de Dios adelante, estos tipos se van a levantar y la manera de confrontarlos es parársele firme con toda la coraza de Dios puesta y se vuelven para atrás. Lo que se desprende de esto es que estos principados y potestades no se los echa, como dijimos, a los gritos. Es decir, tienen estrategias de destrucción y están equipados y unidos para lograr sus objetivos. Con primera conclusión, los principados y potestades no actúan sobre personas, sino sobre pueblos, sobre naciones, sobre la iglesia como pueblo de Dios a los efectos de desenfocarla. Por eso hay tantas iglesias que no avanzan, porque se han desenfocado en cuestiones internas, en luchas internas, en desacuerdos. El hermano Juan no me saludó esta mañana. ¿Qué le habrá pasado a Juan? Andá a decirle a Juan, Juan, ¿qué te pasó? No me saludaste hoy. O en todo caso, andá y decirle, Juan, te quiero saludar. Lo que pasa, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo Juan. ¿Qué te hizo Juan? Dice la palabra cómo hay que proceder con algunos hermanos que repiten las mismas conductas. Hay que encontrar 2 o 3 testigos espirituales con los cuales ir y hablar. Es interesante que el capítulo 6, el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios empieza con la siguiente expresión. Por lo demás, hermanos, es decir, Pablo está diciendo, ya les dije todo lo que les tenía que decir. Es interesante cómo lo traduce en otras versiones. En la Reina Valera 1960 dice, por los demás hermanos. En la Nueva Versión Internacional dice, por último, es decir, voy a finalizar. En la Nueva Traducción Final dice, una palabra final. En la traducción del lenguaje actual dice, finalmente. Es decir, Pablo pone esto que nosotros encontramos en Efesios 6 es como el cierre, la conclusión de todo lo que enseñó antes. Esta pequeña expresión de Pablo para decir, ya les he revelado las estrategias con las cuales dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios en los principados y potestades en los lugares celestiales. Tenga tranquilidad, no se va a demorar mucho, pero yo le voy a mencionar por lo menos las 5 estrategias reveladas por Pablo en el libro de Efesios con las cuales nosotros tenemos que meternos en los lugares celestiales. Es decir, no tenemos que viajar. A ver, quiero decir, no tenemos que viajar a los lugares celestiales. No tenemos que viajar. Es decir, nosotros estamos aquí sentados cómodamente en el templo de la iglesia Acercate a la Vida, en Cipolletti, pero lo que está ocurriendo aquí tiene un eco inmediato en los lugares celestiales. El primero que se entera es Dios, por supuesto.
Hay 5 estrategias reveladas en la Biblia. Estamos hablando de preparación, ¿verdad? Hola. ¿Estamos hablando de preparación? Todos los de aquel lado están enterados. ¿Los de acá? Diga conmigo, preparación. Dígale a alguien, me estoy preparando. Dígale a alguien, aunque el pastor Penizote esté enojado, me está preparando. Por esta razón estoy deteniéndome para explicar lo que está enseñado en la palabra, para hacer preparación de la preparación algo integral y completo en este tema. Nos tendríamos que meter a estudiar todo el libro de Efesios, como ya les dije, pero en el libro de Efesios dice la palabra de Dios, escuche esto, por favor, lo voy a volver a repetir este texto. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido por los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10, escuche, versículo 10. ¿Está acá? No, no está. Bueno, no importa. Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice el texto, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El día que yo me detuve en ese texto y empecé a decirle a Dios, ¿cómo hace la iglesia para meterse a manifestarle esta realidad a los principados y potestades en los lugares celestiales? Y resumiendo todo lo que me dijo Dios ese día es, seguí leyendo. ¿Qué leo? Efesios. Esto está en el capítulo 3 y Dios me dijo, tiene 2 capítulos más, léelos. Y en el capítulo 4, primera estrategia revelada por Dios, tiene que ver con la unidad de la iglesia. Yo, pues, preso en el Señor, solícitos, ¿cómo es que dice? Los llamo a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Un cuerpo, un Señor, un Espíritu. Y después, cuando Pablo va al final del capítulo 16, nos enseña cómo se relaciona cada parte del cuerpo a través de las coyunturas que se ayudan mutuamente. La unidad de la iglesia, primera estrategia. Yo te quiero decir, hermano, que cuando un principado y un demonio viene a una ciudad y encuentra una iglesia unida, se quedó sin laburo, literalmente. Segunda estrategia. Capítulo 5, versículos 1 al 20 de Efesios. Discípulos conforme el carácter de Cristo, es decir, cristianos, discípulos que expresan y se expresan de la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo. La Biblia, y todos nosotros lo sabemos y lo decimos siempre, Jesús no cometió pecado, agradó al Padre en todo, soportó la tentación, se mantuvo firme, y cuando el diablo lo quiso voltear en el infierno, en el desierto, la palabra dice que usó la espada porque se defendió y huyó el diablo con la palabra de Dios. Eso lo mencionó Hugo el otro día también. La unidad de la iglesia, discípulos conforme el carácter de Cristo. Una estrategia pequeñita en lo que dice la Escritura, pero muy grande en sus efectos. Capítulo 5, versículo 21 de Efesios dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Esto tiene que ver con un principio de interdependencia. Jamás la Biblia nos va a llamar a ser dependientes de nadie. Tampoco la Biblia nos va a instruir para que vivamos independientes, cada uno haciendo lo que quiera, los llaneros solitarios. Lo que la Biblia dice es que si somos un cuerpo, tenemos una profunda necesidad de interdependencia. Yo necesito de mis hermanos necesitan de mí. Yo cuido a los hermanos me cuidan a mí. Yo peco, me confieso y otro me corrige. Alguien me corrige y otro cambia, porque el principio de independencia tiene que ver con un cuidado mutuo de la iglesia generado por Dios en el cielo. Cuarta estrategia: familias
según el diseño divino. Léalo usted en su casa, Efesios 5, 21 al capítulo 6, versículo 4. Un hombre, una mujer, no un hombre que parece una mujer que parece un hombre. Yo sé que puede haber alguna persona aquí en esta mañana que puede tener un pensamiento distinto y sé que me puedo llegar a exponer a que me denuncien por lo que estoy diciendo. Pero voy a hacer la siguiente aclaración. Yo no estoy discriminando a nadie, ni como iglesia discriminamos a nadie. Con esto quiero decir, cada uno tiene la libertad y el derecho de vivir su sexualidad como quiere. Si alguien nació hombre y de pronto dice que se siente mujer y quiere vivirlo así, tenés libertad de hacerlo así y viceversa. Yo no me voy a pelear con un homosexual, no me voy a pelear con una lesbiana, no me voy a pelear con un transexual, lo voy a respetar. Es tu decisión. Haz lo que quieras con tu vida, no te voy a decir. Pero, puesto en esa posición de respeto por quienes piensan distinto, nunca te voy a permitir que me prohíbas enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que la familia está compuesta por un hombre que nació hombre, vive hombre y cumple las funciones de hombre, por una mujer que hace lo propio como mujer, que se unen en matrimonio y que tienen una sexualidad propia de un hombre y una mujer que se unen, se aman y engendran hijos a los cuales tienen que formar, según la palabra de Dios nos dice, para que sean agentes del reino de Dios cuando sean emancipados. ¿Cuánto amén tengo esta mañana? Por favor, todos los mudos levanten la mano. Y si no, decime amén a esto. Quinta estrategia, Efesios 6, del 5 al 9. No me voy a poner a hacer énfasis en esto, pero lo describo. Un ámbito social donde cada uno cumple su función con respeto por el otro, sin acepción de persona. El jefe respeta al que está subordinado a él, el que está subordinado respeta al jefe, etcétera, etcétera. Léanlo ustedes. ¿Sabes cómo titulé? Ahora sí poneme el título, si podés. ¿Sabe cómo titulé este mensaje? Le robé el título a Hugo, porque el mensaje de Hugo era listos y preparados. Y yo lo modificé un poquitito y puse preparados, listos y a tiempo. A tiempo, diga conmigo, a tiempo. En el texto que leímos recién de Efesios 3, versículo 10, es interesante que dice que la iglesia tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios ahora. Diga conmigo, ahora. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Diga conmigo, ahora. Ahora ha dado a conocer por medio de la iglesia principados y potestades en los lugares celestiales. Este ahora es la traducción de la palabra griega nun, así como se pronuncia. Y en este contexto la palabra griega nun, que se traduce como ahora, significa ahora mismo, de inmediato, ya sin pausas ni demoras. Es decir, tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos, pero a tiempo, no como las 10 vírgenes. No voy a entrar en ese tema ahora que lo tengo acá, pero lo voy a dejar para otro momento. Había 10 vírgenes, 5 de las cuales prepararon la lámpara y la vasija de aceite para que cuando llegara el marido pudiesen poner el aceite en la lámpara, encenderla y tenían luz. Las otras se llevaron las lámparas y no buscaron el aceite. Y cuando llegó el marido no estaban. ¿Por qué? Porque no estaban a tiempo. Se prepararon para algún momento. No, es para ahora. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pongo el énfasis en esto? Porque a mí me importa que dentro de la... Mire, yo lo estoy enseñando. Después nosotros, todos los que estamos acá, cada uno será responsable de actuar como corresponde o no. Pero yo tengo la responsabilidad de enseñarlo.
Toda la preparación que Dios nos está llevando a tener en este tiempo es por lo que está por llegar. No se apuren, muchachos, porque me falta mucho. Los quiero mucho. Al final reclámenme el abrazo, porque ya hay gente de aquel lado que me está diciendo otra vez los escrachaste. Después le doy el abrazo. Pues tengo que hacer algo todavía. Ahora, toda la preparación que estamos recibiendo es porque es hoy el momento en que la iglesia tiene que manifestar el proyecto de Dios en su plenitud. Una iglesia unida, discípulos conforme al carácter de Cristo, familias conforme al diseño de Dios, un principio de interdependencia que nos mantiene unidos y cuidados los unos a los otros y el desarrollo de un ámbito armónico en la sociedad. Dios se ocupa de lo pequeño. ¿Cuántos dicen amén? Pero la mirada de Dios es mucho más amplia. Y hoy, con mucha desprolijidad posiblemente de mi parte, me quedaría tranquilo si simplemente le siembro en su espíritu la inquietud de que usted investigue por sí mismo en la palabra el proyecto de Dios completo, porque Dios nos está preparando no para ganar gente y encerrarnos en el templo de acercarte a la vida. Dios nos está mandando ganar gente para que sean útiles para Él en el proyecto eterno del Padre. Voy a finalizar con esto, pero ya he hecho los arreglos necesarios con la gente de multimedia, así que si los demás se enojan, permiso, Pastor Sergio, yo voy a hacer algo que no es habitual que se haga, pero yo lo voy a hacer. Porque dije al principio que quiero hacer un acto de acción de gracias. Y no lo puedo hacer desde arriba. Te quiero mirar a la cara y quiero estar cerca. ¿Cuántos escuchan a Dante Hebel? La verdad, ¿eh? Es una maravilla, yo lo escucho. Yo cuando lo escucho a Dante disfruto tanto de la consistencia de su palabra, de lo bíblico de su palabra, de lo cristocéntrico que es, pero de la gracia que tiene para comunicarla. Yo quisiera tener la misma capacidad que él. Ahora, gracias a Dios por Dante Hebel. Te sirve un plato, te presenta un menú que cuando te lo comes, decís que bueno, esto en mi casa se hace, pero este tiene un sabor especial. Yo quiero bendecir la vida de un hombre como Mariano Senegal. Mariano Senegal desarrolla un ministerio, básicamente, quizás algunos me pueden corregir y ayudarme a expresar mejor lo que voy a decir, pero Mariano Senegal tiene un ministerio enfocado en cautivar a los cristianos, o mejor dicho, ayudar a los cristianos que queden cautivados por la presencia de Dios en un ámbito de intimidad profunda con el Señor. De manera, ahora hace un congreso que se llama Intimidad con el Amado. Es decir, el menú, el plato principal que te presenta es un chef de primera. Te dan ganas de comerlo. Y me vine acá para mirarle la cara a los jóvenes. Porque yo sé que algunos o varios... ¿eh? ¿Por qué? Porque no te miré. No, porque viniste para este lado, con los jóvenes. No voy a revelar la edad, pregúntenle a él. Bueno, no importa. A ver, yo tengo chasis 49 motor 2024. Soy joven. Entonces, se lo estoy diciendo, como dijo el otro día Sergio, cuando viajaron los jóvenes, mejor dicho, viajamos, y se corrigió, yo quiero decirle, van a viajar, yo no voy a ir, pero en el espíritu voy a estar allá. Comete lo que te ofrece Mariano Senegal, disfrútalo hasta el final y en todo caso, si podés, pedirle la receta y te la traes y tratamos de hacer lo mismo acá. No hay problema con esto.
Pero eso es lo que elabora Mariano Senegal, porque es lo que Dios le ha dado. Le ha dado los ingredientes necesarios para preparar un plato extraordinario que cautiva la voluntad del espíritu de mucha gente. Marco Brunet, Bill Fabre, otros tremendos hombres de Dios que también te presentan un menú extraordinario que también está cautivando el corazón y la mente de los jóvenes de todas las iglesias, no solamente de la nuestra. Está muy bueno eso. Por favor, si vas a algún encuentro con alguno de ellos, presentate delante de ellos y comete todo lo que te pongan delante. Y también tráete la receta. Cuando yo me casé con Virginia, le conté que cuando yo era estudiante de la universidad y no teníamos qué comer, con el pastor Antonio Rena inventamos un plato que lo repetíamos todas las veces que podíamos. Íbamos al almacén de la esquina, lo comprábamos un paquetito de una sopa de crema de arvejas, la cocinábamos y le metíamos un huevo adentro. Y usted no sabe la delicia que es eso. Virginia me miraba como diciendo, ah. Ahora sabe qué hace. Me dice, comemos una sopita de arveja con el huevito adentro. Porque le traje la receta, traete la receta que estos tipos tienen. Ahora, por favor, y aquí está la acción de gracia. Hermano, gracias a Dios por estos hombres. Como así podría mencionar a Claudio Freyson en su momento, a Jorge Ledesma en Buenos Aires con la invasión del amor de Dios, un hombre que ha transmitido esa estrategia evangelística por todos lados, es una bendición. Nosotros podemos no compartir las estrategias, pero es una bendición, la gente se convierte. Pero quiero llegar al punto. Cuando te estés comiendo alguno de los platos que te sirve Mariano Senegal, Marco Brunet, Bill Fabre, Jorge Ledesma o algún otro que ande por ahí que yo, Dante Hebel, morfátelo con gusto, pero jamás te olvide del plato principal que se ofrece en esta casa. Cuando venís a esta casa, la estrategia es diferente. Una forma u otra, más preparado, menos preparado. Aquí tenemos un plato característico y típico de esta casa que siempre va a estar presente. Aquí te van a servir una profunda enseñanza de la palabra de Dios. La espada. Diga conmigo, la espada. Y quiero hacer un acto de acción de gracias, porque como lo dije al principio, no pude menos que adorar al Señor por la bendita experiencia de escucharlo a Marcelo Crema. 3 tips, no 3 puntos, 3 tips. Impresionante. En 3 puntitos te la dijo clarísima. Un propósito implica una gran responsabilidad. O mejor, el título es un gran propósito implica una gran responsabilidad. Me bendijo. Ni hablar cuando habló Marcela con el tema de la batalla espiritual y se metió en el libro de Efesios y a mí me hizo nadar en mis aguas. Y dije, gloria a Dios porque nos está preparando para la batalla. Pero con enseñanza profunda. Acá no vinieron a sanatear. No fue que agarraron un texto descolgado, como alguna vez alguien me dijo. Sí, yo abro la palabra, donde me cae, ahí hablo. Y entonces otro que estaba al lado me contó la experiencia. Dice que abrió la Biblia y dijo, y Judas fue y se ahorcó. Dice, no, esto no. Y la abrió en otro lado y decía, ve y haz tú lo mismo. Acá no vinieron a sanatear.
Yo no sé cuánto tiempo le dedicó Marcelo a preparar esa palabra, y Marcela. Y cuando habló Hugo el domingo pasado, hermanos, literalmente caí de rodillas, le explica, para dar gracias a Dios. Preparación, consistencia, vida en el Espíritu. No le faltó nada. No le faltó nada. Entonces, si te morfás lo que te sirven otros, deleitate, gozalo, de vez en cuando hacelo, no hay ningún problema. Pero no dejes de comer lo que te ofrece esta casa. Y lo he mencionado a ellos a tres, podría mencionarlo a Sergio, podría mencionar a Virginia, podría mencionar a Diego, podría mencionar a Rubén, a Eduardo. Gente que conoce la palabra y no te va a sanatear, te va a bendecir. No, esta mañana le escuchaba el ofrecimiento. El que quiera hacer un presupuesto, vengan y nosotros le enseñamos. No estamos sanateando, estamos enseñando vida práctica del Evangelio. Y lo mismo cuando pasa Jonathan. Si viene sin ganas de ofrendar, ese día ofrenda. Acción de gracia, hermano. Come todo lo que veas por allí, por supuesto. Asegúrate que no te he contaminado con algo. Mencioné la gente que menciono porque sé quién es Mariano Senegal, yo sé quién es Marco Brunet, yo sé quién es Bill Fader, yo sé quién es Jorge Ledesma, yo sé quién es Claudio Freyson, etcétera, etcétera. Come tranquilo, disfrutá, trae la receta, pero por favor, tu alimento permanente. Yo cuando voy, miren, sábado a la noche, no, viernes a la noche, no voy a decir dónde fui, pero con Virginia fuimos a comer a otra casa, a la casa de una familia. Y el dueño de casa tenía una deuda conmigo de hacía tiempo y preparó unos riñoncitos en colchón de cebolla. Mamá. Yo sé que algunos cuando digo riñones hacen ¡puah! No importa. A mí me encanta. Y traté de llevarme la receta. Pero sábado volví a casa y comimos comida recalentada. Yo decía, no le dije a Virginia, ¿por qué no hay más riñoncitos? No, eso me lo comí en la casa de otro. En casa como lo que se prepara en casa. ¿Y sabe por qué era recalentada? Porque Virginia siempre hace mucha comida y sobra para otro momento. Pero cocina como los dioses. No sé si se me nota. En mi casa se come lo que preparamos en casa. Aquí se come palabra de Dios. Y no estoy pidiendo, porque sabe una cosa interesante. Por ahí algunos ministerios se destacan. Y se destaca una persona, Dante Gebel. Gloria a Dios por Dante Gebel. No estoy diciendo lo contrario. Se destaca una persona, Mariano Senegal, Marco Brunet. Gloria a Dios por esa persona. Pero la bendición que además tiene esta casa es que hay una cantidad de gente instruida en la palabra de Dios y que lo puede predicar con toda autoridad y te nutre, te bendice, te alimenta. Los primeros pasos en la vida cristiana que se dan aquí, los segundos niveles, las capacitaciones que se dan, no son sanata, son formación en la palabra. Bendito sea el Señor.